le damos la bienvenida al general retirado, ex jefe de la policía, una persona con vasta experiencia en asuntos de protección ciudadana, y en los últimos días y semanas se ha tocado mucho el tema de la reforma policial, se ha tocado mucho el tema en vista de los sucesos que han ocurrido con algunas muertes indeseadas. Pero esto es un tema recurrente que se enciende cuando pasa algo, y nosotros en la tertulia, que somos un foro de discusión, siempre invitamos una persona que tenga capacidad para expresar las ideas más pertinentes en cuanto a la protección ciudadana y las reformas en la policía. Usted ha escrito varios artículos últimamente, ha estado muy de medio en los medios de comunicación, y nos honra su presencia. Así que le damos la palabra, luego el público le hará algunas preguntas de lugar pertinentes. Muchas gracias por estar con nosotros, ingeniero Rafael Guillermo Guzmán Fermín. Muchísimas gracias, señor Bruno Rosario, por la invitación que nos hace a compartir con ustedes este espacio de profesionales dominicanos preocupados por la nación. Me siento muy honrado de poder llevar a ustedes las inquietudes y responder todas sus preguntas que tengan con mucho gusto. Sí. En la primera parte, nosotros queremos conocer cuál es la opinión suya con relación a lo que se ha hablado de una reforma a la Policía Nacional. Sí, yo me permito, con la anuencia de ustedes, hacer un recuento breve, histórico. Cuando un médico va a tratar a un paciente, lo primero que hace es un diagnóstico de su historial clínico para no poder entender lo que está ocurriendo en el paciente en la actualidad, ¿no? Entonces vamos a hacer un pequeño recorrido en la salud de la policía desde sus inicios, para dejar muchos puntos ciegos, oscuros que hay hoy en día, para aclararlos. De prejuicios que tiene la sociedad por falta de comunicación o de prima una opinión que otra. La Policía Nacional fue fundada en el año 1936 por el entonces presidente generalísimo Trujillo Molina, en la dictadura de Trujillo. Y quieren endilgar de que la policía es trujillista todavía, y que la policía es trujillista, y que ese nombre de jefe de la policía, eso viene de Trujillo, y había que cambiar el nombre de jefe de la policía a director general de la policía. Y yo tengo para decirles a nuestros amigos que comparten con nosotros este encuentro de tertulia, de que la policía de Trujillo, esa policía que fue creada en esa época, nunca fue represiva, porque el cuerpo represivo del Estado, el cuerpo represivo de político, era el SIN, el Servicio de Inteligencia Militar. Eran militares. La policía en esa época, perdón, la policía en esa época se circunscribía más bien a asuntos municipales, a chequear a los que estaban en las calles, los niños que no estaban en las escuelas, qué sé yo, atender situaciones de simple policía, alguna pequeña riña, etcétera, un patrullaje preventivo, pero meramente de presencia policial, de patrullaje barrial, pero nunca represivo. O sea, que endilgar a la policía de ser represiva y que era trujillista no es correcto. Bueno, desaparecido el régimen de Trujillo, la policía entonces entra en un proceso de crecimiento, porque ya después de una dictadura que era un control militar, que eran militares los que ejercían el poder en esa época, pasó entonces a un inicio de democratización y de destrujización. ¿Y qué ocurrió? Que en el año 1962, un año después de la caída de la dictadura,
se empezaron los primeros pininos de ir formando un cuerpo de policía preventivo, de orden público. Recuerden que en esa época era el enfrentamiento de la Guerra Fría, de un enfrentamiento bipolar ideológico, de las izquierdas contra las derechas, del comunismo contra el capitalismo, etc. Entonces, empezaron a formarse los primeros cuerpos de policía, y dentro de la policía, después que hubo una gran revuelta nacional, etcétera, y no había manera de cómo poder atender ese tipo de situación, se creó el cuerpo antimotín de los cascos blancos y el escuadrón de caballería para poder patrullar en las calles. Y así fue desarrollándose en el tiempo. Pero la formación nuestra, desde la década del 60, del 70, de los 80, fue básicamente de orden público, que después fue cambiando a un esquema de ley y orden, que cambió después de la década de los 90, cuando ya yo ingresé a la policía en el año 83, que fui formado con el esquema de ley y orden. Pasamos después a un cambio cultural de proteger y servir. Entonces, hoy en día, donde este hecho ha conmocionado a la sociedad de Villa Altagracia, que ha sido producto de tantas críticas, que es un hecho doloroso, es un hecho horrendo, repudiable, condenable, y que yo espero también, junto con la sociedad, de que sea investigado y sometido a la justicia hasta las últimas consecuencias. Es un hecho que es recurrente en todas las policías del mundo. Vamos ahora, yo le invito a ustedes a que recordemos el pasado reciente en los Estados Unidos, en Los Ángeles, en Minnesota, qué sé yo, en mismo Nueva York, como policías con todo su equipamiento, no como aquí, que no tenemos ni radio, ni arma de fuego, ni pistolas eléctricas, ni macanas, ni esposas, ni linternas, ni un uniforme digno, ni cinturón, ni lanza spray pimienta, gas pimienta. En Estados Unidos, que tiene todo eso y entrenamiento, igual han matado ciudadanos, lo han asfixiado con las manos, con sus propias manos, en acciones policiales. De manera que eso ocurre en cualquier parte del mundo. Son hechos lamentables y que son investigables y que hay que someter a la justicia. Pero este hecho no hay que englobar a toda la policía, porque hay dos áreas importantes que hay que segmentar en esto, amigos de tertulia. Una cosa es la policía y otra los policías. La policía es la institución que es inanimada, porque está la ley orgánica, están los reglamentos, están las normas, y por encima de la ley orgánica están las demás leyes, como el Código Penal, el Código Procesal Penal, y por encima de todo eso está la Constitución de la República. Por lo tanto, la policía tiene sus leyes, sus normas, su régimen disciplinario, todo esto está normatizado, procedimientos de actuación, etc. O sea, el problema no es la policía, son los policías. Ahora, dentro de los policías, tampoco podemos nosotros culpar por ese hecho a toda la policía, a todos los policías, porque hay policías buenos y policías malos, como en toda profesión. Como soy ingeniero, hay ingenieros buenos e ingenieros malos. Hay sacerdotes buenos y hay sacerdotes malos. Hay médicos buenos y médicos malos. En toda profesión hay buenos y malos. Ahora, lo que hay que sí que actuar y reprimir, y que haya un régimen de consecuencias con aquellos que utilizan una mala práctica profesional. Muy bien, ingeniero general. Usted publicó un artículo en Diario Libre donde habla de el problema de la policía es cultural o subcultural. Sí, yo decía que para hablar de reforma de la policía no es simplemente cambiar una ley. No, no es la ley. Es un cambio cultural. Eso va más allá todavía. Pero hay que tener la comprensión de que todo cambio, cualquier tipo de cambio,
genera lo siguiente, genera resistencia. ¿Por qué genera resistencia? Porque todo cambio trae incertidumbre de qué va a pasar, qué va a pasar conmigo, qué puede ocurrir conmigo, voy a perder mi trabajo. Ya yo estoy acostumbrado a esto porque va en contra de los cambios, la rutina, la resistencia, perdón, la rutina, la mentalidad. Va en contra de eso también la doctrina, va en contra de eso la inseguridad, porque se sienten inseguros. Y todo eso crea resistencia. Pero no solamente en la policía, eso pasa en cualquier empresa privada, eso pasa también en la familia. Y si alguien duda de que un cambio es difícil, trate usted mismo de cambiarse. Cambie usted mismo, sus hábitos, sus costumbres. Es difícil, es posible, pero es difícil. Y hay que tener la comprensión porque es un proceso gradual en el tiempo. Entonces, la Policía Nacional, decir que hay que cambiar la ley, eso es una parte del problema. El principal problema es cultural, y va más allá. Y yo he recomendado, en términos científicos y profesionales, ya que estamos en un ámbito profesional, de que la policía tiene que abocarse, en primer lugar, de hacer un estudio etnográfico en la institución. Y la etnografía es una rama de las ciencias sociales que estudia el comportamiento de grupos culturales en instituciones o en la sociedad. En este caso, en la policía. Entonces, en ese estudio etnográfico de estudiar, de analizar, de ver qué ocurre a lo interno de la policía, cómo están sus condiciones sociolaborales, cómo viven los policías, cómo es su sueldo, cómo está su autoestima, cómo está el servicio al ciudadano, al cliente, que es el ciudadano, cómo se sienten, si están justipreciados, cómo están las normas de castigos, cómo están las normas de conductas. O sea, cuál es el clima laboral a lo interno y cómo ellos se sienten ante esa capacidad de poder servir a la sociedad. Cómo están siendo tratados por el Estado o por los superiores. Y en base a ese estudio etnográfico, entonces, ¿qué tipo de cultura requiere de ese cambio? ¿Hacia qué paradigma la sociedad necesita una policía moderna, una policía que esté acorde a un Estado social democrático de derecho, una policía que hoy en día esté al nivel de las tecnologías, al cambio tecnológico que hemos sufrido, que hay ahora hablamos de ciberespacio, hablamos del ciberpolicía, porque hoy tenemos ciberdelitos. Hay que hablar del patrullero cibernético, porque hay que patrullar el mundo virtual, que son las redes sociales, etcétera, sin llegar a la invasión a la invasión de la privacidad de las personas. O sea, es todo un componente, un mundo distinto. Y cuando yo digo es un submundo, no me refiero a que hay un mundo, un inframundo oscuro de infierno, no. Cuando digo que es un submundo, es que cada profesión es un submundo distinto dentro de toda la sociedad. El conglomerado del colegio médico se comporta distinto al colegio de ingenieros. Los militares igual distintos que los grupos civiles en todas sus vertientes. De suerte que cuando yo digo que es ese submundo, es que la Policía Nacional hay que estudiar desde el contexto mismo de su profesión y que es una ciencia social también, igual que todas las otras. Por lo tanto, la parte fundamental es el cambio cultural. Y ese cambio cultural, que es un cambio de mentalidad, se consigue con educación, con formación en las aulas, en las academias, con dignidad, porque el policía también tiene derechos humanos. Y hay que ver, por ejemplo, que en esta pandemia, los primeros que han estado en las calles, igual que los médicos, han sido los policías y sin mascarillas. Los únicos que estaban en la calle sin mascarillas eran los policías, sabiendo ellos que estaban arriesgando su vida y la de sus familias, la de sus hijos, la de sus esposas. Por lo tanto, ellos no importa que tuvieran el temor, hay que vencer el temor para poder atender la sociedad. Y estaban en las calles
todavía ahora mismo, donde todos los médicos fueron vacunados, donde todos los maestros fueron vacunados, donde están vacunados a los ancianos, todavía la policía no lo han vacunado. Y la policía es la primera línea de defensa de la sociedad. Igual ellos hacen su servicio. O sea, que una gran mayoría de policías son sacrificados, son gente buena, gente que están entregadas, que trabajan 24 horas prácticamente al día y con un sueldo paupérrimo. Y si vamos a nivel de sueldos, que es una parte también de la dignidad humana y de los derechos humanos, yo le puedo preguntar aquí a los amigos de tertulia, ¿cuánto gana una doméstica? Aproximadamente, ¿cuánto puede ganar una doméstica en una casa? 15.000 pesos promedio. 15.000, 18.000 pesos. 15.000 y no aparecen, ¿eh? Puede ser 18.000 pesos por ahí, pero vamos a poner 15.000 pesos. Esos 15.000 pesos hay que multiplicarlo por 200 pesos semanales cuando se van toda la semana a su casa, ¿verdad? Entonces ya son 1.000 pesos más, son 16.000 pesos. Pero también ellas comen en las casas de nosotros, comen, duermen, lavan su ropa ya, etcétera, y comen más que todo el mundo, comen más que nosotros, porque uno vive que un asunto light, que espérate, que una pechuguita, que una ensaladita, ellas no, todo es con moño y todas esas cosas. Y si se le enferma un hijo, uno le paga su medicina y le da una ropita para los niños, etcétera. O sea, cuando usted viene a ver ese sueldo de 16.000, 17.000 pesos, se incrementa a 20.000, 23.000, 24.000 pesos al mes. Y el único riesgo que tiene una doméstica es que se caiga en un, sopeando en un rebalón y se caiga, o que se queme un poquito como está haciendo unos fritos en el sartén. Pero el policía no. Un policía gana 6.000 pesos, 7.000 pesos y trabaja 18 o 20 horas, si acaso, con el riesgo diario de perder la vida en defensa de la sociedad. Y no tiene tampoco el equipamiento, porque en la sirvienta, en la doméstica, se le da su uniforme. Si van en el fregadero, muchos usan sus guantes, tienen cuidados y no tienen mucho riesgo, pero el policía no tiene ni chaleco antibalas, no tienen vehículos buenos, andan sin uniforme, sin esposa, y tienen una esposa, la tienen afuera porque no importa las esposas, y muchas veces las compran ellos, no tienen suficiente armamento ni tiros, o sea, ni pitos, ni un radio portátil para coordinarse con otras patrullas. Son condiciones muy difíciles y aún así están en las calles dando servicio. O sea, hay que tener una comprensión en esto de la labor del policía. Nos hace una pregunta Rafael, un miembro del grupo que se llama Rafael. Sí. ¿Cuál es el principal problema interno que tiene la policía? Bueno, sí, yo diría que... Tal vez eso, una cosa es un problema interno actual, otra cosa es cuando usted fue, que fue en el 2007, hace mucho ya. Sí, hace bastante ya, sí. Bastantes años. Bueno, en mi época, y yo diría que, bueno, ha cambiado mucho porque el presupuesto de la policía ha aumentado hasta que sea 5 o 6 veces más del que yo tenía, porque solamente en mi jefatura, como yo era jefe de la policía, prácticamente todo el dinero que había en el presupuesto era en nóminas, se pagaba en nóminas. Y no recibí mucho apoyo en el aspecto de vehículos, etcétera. Compraron quizá 200 motores en 3 años y algunas 15 o 20 camionetas en esos 3 años. Mientras que hay que reconocer que el presidente Danilo Medina dotó a la policía en su gestión de 1.000 vehículos en una oportunidad, de 1.000 vehículos. Y el presidente actual, Luis Abinader, está también aumentando los sueldos de manera muy importante y también está dando recursos a la Policía Nacional. Pero eso no quiere decir que el presidente Fernández, como no quiero politizar el tema, porque eso es un problema también que tenemos, la politización del tema de seguridad ciudadana, que hay que despolitizarlo. El primer intento serio, el primer intento real y efectivo de transformar a la Policía Nacional en un cuerpo moderno
y que llena las expectativas de la sociedad fue cuando el presidente Leonel Fernández, en el año 2005, que en el 2004 hasta el 2005 se hizo un estudio muy científico, muy bueno, hecho por New Link, que estaba ahí al frente dos personas muy reconocidas internacionalmente, que era el Eduardo Gamarra, del John Jay College y de la Universidad de Miami, de la Universidad de Miami, de la UFI, y Mauricio Bengoechea, que es actualmente el asesor de campañas y del presidente actual, Luis Abinader. Él trabajó con nosotros en el Plan de Seguridad Democrática muchos años y elaboran ese plan. Y ese plan era un plan que se iba a ir a ejecutar en 15 a 17 años, de manera secuencial, por etapas, a corto, a mediano y largo plazo. Y empezó con varios subprogramas. Dentro de ellos estaba el barrio seguro, entre ellos estaba también, bueno, la reforma de la policía, estaba también el área de los fuegos, del control de los fuegos artificiales, de las bebidas alcohólicas, de la mesa de interacción del microtráfico, de programas de viviendas, de programas, una serie de programas interesantes. Y hubo una coalición de esfuerzos entre todos los ministerios importantes, porque la seguridad ciudadana era un tema de educación, es un tema de obras públicas, es un tema de energía eléctrica, es un tema de salud pública, es un tema de pobreza, porque eso genera delincuencia también. O sea, todos estos componentes del Estado hicieron una sinergia con la Policía Nacional para dar una respuesta eficiente al plan de seguridad democrática. Y empezó a ejecutarse bien. Y cada cierto tiempo se evaluaba en el aspecto de ejecución y se ve que modificar algo en el camino para mejorarlo se hacía. Y se duró con ese plan hasta el 2012. Y muchos preguntan por qué la Policía Nacional no se ha transformado. No es culpa de la policía. Fue culpa de esa interrupción que ocurrió en el cambio de gobierno de 2012 al 2020. Y tiene nombre y apellido, que por asuntos X, yo diría por mezquindades, no se dio continuidad a ese plan como debió haberlo hecho el poder político, y se interrumpió. Y solamente se siguió con el plan de seguridad democrática con dos programas que estaban pendientes en esa etapa, que era el 911, que estaba en el plan de seguridad democrática de Leonel Fernández, y el de asistencia vial. Pero ¿qué ocurrió? Que en vez de dar esos programas bajo el control de Interior y Policía, que es el ministerio de su competencia, porque es de seguridad ciudadana y seguridad pública, porque la Constitución de la República dice taxativamente de que cualquier cuerpo que se cree, o sea, que tenga una creación, tanto militar o policial o de cualquier índole, debe estar subordinado al ministerio de su competencia. Tanto el 911 como el de asistencia vial son de competencia exclusiva del Ministerio del Interior y Policía. Entonces, ¿qué pasó? Esos dos programas se politizaron y se llevaron el 911 para dirigirlo el Ministerio de la Presidencia con el señor Montalvo, porque era popular, pues popularizó eso, o sea, era populista, daba votos, y el otro se llevó a obras públicas con militares, nada que ver con funciones. Pero esa que pasó a obras públicas, porque daba votos y daba imagen, buena imagen, de esa parte de vial, solamente se hacía el de asistencia, pero nunca se hizo el de fiscalización vial, que es la parte mala, que es la parte de poner multas, que es la parte del chequeo a ciudadanos, que es la parte de chequear si tienen luces, si no tienen luces, cómo están los neumáticos, deme su documento, deme su licencia, y multarlo. Eso nunca se hizo. Solamente se hacía la parte que era muy bonita de asistencia. Ahora, no quiere decir con esto que esos dos programas
tanto de 911 como asistencia vial, son malos, son muy buenos, excelentes servicios, pero fueron mal focalizados, porque inclusive más allá de eso, amigos de tertulia, esos dos programas no son preventivos, son reactivos. Cuando pasa un hecho de violencia, una riña o un accidente automovilístico o que un incendio o que cualquier cosa, llaman al 911, ahí van las patrullas, ahí van los bomberos, ahí van los paramédicos, pero es después que pasa el hecho, o que hay un herido, o que hay un muerto, después que pasa el hecho, son reactivos. La asistencia vial también es reactiva, pues se dañó el vehículo, te asiste, muy bien, pues ya está el vehículo dañado, es reactivo. Lo que requiere la Policía Nacional es prevención del delito, es aumentar la capacidad de la policía preventiva. ¿La mejor medicina cuál es? ¿La reactiva? No, es la preventiva. Y en esto entonces, el Plan de Seguridad Democrática era básicamente un programa preventivo porque atacaba las raíces, las causas que generaban la delincuencia, que no solamente es de robo de propiedades, genera la delincuencia, la falta de educación, los niños en las calles que no se educan, la falta de familias destruidas en los hogares de alto riesgo. Provoca también la delincuencia, genera delincuencia, la falta de oportunidades, la falta de trabajo, etcétera. O sea, y ese programa estaba trabajando y orientado hacia las causas que generaban de la delincuencia. Hay un compañero de la tertulia, Aurelio, que quiere hacer una pregunta. Aurelio, te estoy abriendo el micrófono. También está el doctor César Núñez. Le estoy abriendo el micrófono, César. Adelante. Sí, buenas noches. General, placer por dedicarnos estos minutos de conocimiento a la tertulia. Un honor para mí. A mí me gustaría saber, ¿qué pensarán las autoridades que nos están gobernando ahora mismo? Que hacen una comisión para reestructurar lo que es la Policía Nacional y dentro de esa comisión no hay un policía, no hay alguien que sepa a lo interno, ¿cuál es el trabajo que ustedes realizan? ¿Qué usted opina de esa comisión que nombró nuestro presidente Sí, para tratar de reformar lo que es la Policía Nacional? Claro, yo le voy a contestar de la siguiente manera. Si va a haber una reforma en el campo de la salud, en el Ministerio de Salud de la República Dominicana, y se forma una comisión para tales fines, y no hay ni siquiera un médico o un practicante, ni siquiera un practicante, o sea, eso me da a mí cierto grado de incertidumbre de que lo que va a salir ahí, no sé qué va a ocurrir, porque no hay un experto en el área de la salud, aunque sea uno. Si vamos a reformar, qué sé yo, obras públicas, igual también, no hay ingenieros o agricultura, no hay un agrónomo o ingeniero, o aunque sea un agricultor que sepa sembrar algo. O sea, lo que sale de ahí, a mí me da incertidumbre. Por lo tanto, hay dos cosas en la comisión, que yo apoyo la comisión. No estoy criticando el hecho de la comisión, porque lo que la integran inclusive son notables, son gente muy reconocida en el país, pero no hay un experto. Pero además de eso, son 21. Para ponerse de acuerdo, 21 personas, que entre ellos hay empresarios, hay otros que son de derechos civiles, que están en contra de los empresarios. Y óigame, yo no sé cómo se van a poner de acuerdo. Y le voy a poner un ejemplo sencillo y muy familiar. Yo este domingo, como muchos domingos, salgo con mi familia a almorzar, con mis nietos y todos mis hijos e hijas. Y para pedir el almuerzo, eso fue una batalla campal, ahí para ponernos de acuerdo que vamos a pedir todo, ¿tú entiendes? O sea, eso fue, no, que yo quiero, no, que tal cosa, no, pero espérate, no, que ya, la quiero 3/4, la quiero, no, pero... Y eso fue todo un consenso
para poder pedir el almuerzo. Y éramos 15. Padres y madres y hijos y nietos. Que nos amamos todos y nos conocemos todos y venimos de una familia. Imagínate usted un grupo tan heterogéneo de 21 personas para ponerse de acuerdo de un. O sea, como que a mí no me da a mí una confianza, una seguridad de que eso va a producir algo bueno. Peor todavía, el que preside la comisión, sin llegar, no quiero hacer críticas malsanas aquí, pero yo percibo lo que, o sea, yo analizo lo que veo, ¿no? En ese sentido. Ha trabajado en 2 oportunidades en leyes de reforma de la policía y han fracasado. Esa es una. En otra, ese mismo señor que la preside, antes de Punta Catalina, criticaba a Punta Catalina. Acabó con Punta y había corrupción, pero lo nombran en la comisión y todo está bien. Y entregó un informe que todo está bien. Pero cuando termina el mandato, sabemos hoy en día que Punta Catalina es un gran problema de corrupción y que están inclusive dañadas una de las unidades, yo creo, no sé. O sea, ¿a quién le creo? Y él preside eso. O sea, yo no sé. Y además de eso, comete el error para mí, en lo personal, de cuando lo nombran en la comisión, lo primero que hace es despotricar contra la policía, señor. Por lo menos guárdeselo en su interior y no diga nada. Usted tiene que mantener ahí una equidad para decir, bueno, yo tengo que ver primero lo que está ocurriendo adentro para yo poder emitir una opinión, déjame ocultar lo que está, pero no, empieza a decir. Entonces, no, por un hecho que ocurrió en ese lugar, que es condenable, que es execrable, que es castigable, que a mí en lo personal me llena de vergüenza como policía, porque uno es policía una vez y es policía para siempre. Yo amo mi institución, porque yo nací en ella. ¿Cómo vamos a meter en ese saco a todos los policías? Hay buenos y malos. Ahí hubo violaciones de los controles de actuación. Hay un fallo de todo, pero no vamos a decir que todos los policías están metidos en eso. Y como tú, entonces, que está en la comisión, vas a acabar con toda la... Y dice, hay que destruir la policía. Óigame, en cualquier parte del mundo, aquellos que piensan como él, que quieren destruir a la institución que es la única que da el frente como línea de defensa de la seguridad pública y ciudadana, y sin recursos, como dicen en el argot popular del béisbol, cachando mano pelada. Los intentos de eso lo tenemos el ejemplo en Haití, que está aquí cerquita, en Haití, o en México. ¿Qué pasó en México? Que en la década de Portillo había un general que era el Durazo, que utilizó la policía y la convirtió en, una institución corrupta en ese sexenio de él. ¿Y qué pasó? El que lo relevó a él como presidente sacó todos los policías y quitó la policía e hicieron una nueva. ¿Y qué pasa hoy en día en México? Que no hay control de la situación de seguridad ciudadana. El narcotráfico se ha apoderado de esa nación y hoy en día de las ciudades o países más violentos es México. Y en Haití pasó lo mismo. En Haití cogieron la policía haitiana porque era de Papadoc y de Baby Doc. Eliminaron toda la policía y hoy en día no hay seguridad pública en Haití, y que si había un poquito de seguridad era porque la MINUSTAH de las Naciones Unidas hacía algo, y ahora eso es tierra de nadie. O sea, Haití es un país fallido. O sea, no podemos actuar de manera emocional ni irracional o por querer ser populista, porque ese pronunciamiento de él lo aplaudió todo el mundo en medio de la ola de críticas. O sea, quiso como que, ¿verdad?, montarse en esa ola. No, usted es el que está presidiendo esa comisión. Por lo menos guarde la apariencia y sea neutral. Aunque usted por dentro quiera destruirla, pero sea neutral. Sea neutral. Entonces, mi respuesta es, doctor, es que
si bien yo apoyo la comisión, si bien yo reconozco que son comisiones de notables, en ese año, inclusive, en ese año que dieron de rendir un informe, en ese año, también a mí me indica que no había un plan realmente concebido, terminado, para aplicarlo en ejecución como debiera, para mí en lo personal. Muchas gracias, general. Decía Napoleón Bonaparte que si tú querías resolver un problema, nombra un responsable, pero si quieres darle larga, nombra una comisión. Sí. Y esta es una comisión grande, 21. De 21. Gracias, César, por tu aporte. Gracias, César. El señor Aurelio quería hacer una pregunta. Adelante, señor Aurelio. Micrófono, Aurelio Cerda, Mingetti. Buenas noches, ingeniero Fermín. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está usted? Excelentemente bien y va escuchándolo a usted. Muchísimas gracias, señor. Su orden. Bueno, la verdad que yo pienso que una observación, usted ve. No, dígamelo, dígame todo lo que tenga que decirme sin ningún tipo de nada. O sea, no se cohiba en nada. Bueno, humildemente, una opinión humilde, usted ve, yo pienso que en vez de ser que sea una reforma policial, debería ser una reforma en la academia, en el centro de estudio, de acojo a los estudiantes. Pienso que por ahí sería la clave del éxito de tener una policía por lo menos un poco más moderada y obviamente que esté también con una alta educación y también al mismo tiempo también en los centros de estudios de las escuelas públicas y también la privada, también llevar un programa ambos para concientizar y educar al ciudadano para que dentro de 15 años, 20 o 25 tengamos mejores ciudadanos. No solamente educar a la policía, también tenemos que educar también al ciudadano, porque también hay ciudadanos civiles que le faltan el respeto a la policía y viceversa también. Es decir, que hay que llevar un programa, una agenda de 30 años, 25 años, Correcto. desde ahora, y la reforma hay que hacerla desde la raíz. ¿Es cuánto? Voy a contestar al señor Mingetti su inquietud. Guzmán, antes de que le responda, sí. Antes que le responda a Aurelio, ¿qué país tiene una policía modelo de lo que tú has leído, estudiado, visitado? Muy buena pregunta, porque también he escuchado críticas, no ahora, también en el pasado, de que la policía nuestra hay que eliminar los rangos, porque es rangos militares, que una policía militar, que eso no es posible porque estamos en democracia. Yo le voy a contestar a esos críticos lo siguiente. Las dos mejores policías de América Latina, las más prestigiosas de América Latina, es la policía de Carabineros de Chile, que es militarizada, y la segunda es la de Colombia, que también es militarizada. Son policías militarizadas. Inclusive la de Carabineros depende del Ministerio de Defensa, o sea, de las Fuerzas Armadas. Pero son policías profesionales, nada que ver militares, son profesionales de policía. Entonces, el modelo principal para nosotros es una policía militarizada, pero una policía chilena o la de Colombia. Ahora bien, y dijo ahorita que uno decir que, no, porque son trujillistas. La policía con Trujillo no era represiva. La que era represiva era el SIN, el Servicio de Inteligencia Militar. La policía era municipal, era asunto de pequeños patrullacitos, así, etc. Pero para contestar a Mingetti, la parte de educación es solamente una arista, es cultural. Ahora, yo dije ahorita que el cambio cultural es mental, y para cambiar la mente tiene que ser a través de la educación, de la formación, y ahí están las academias. Pero les voy a decir una cosa. Los primeros ensayos y vamos a la historia, lo que vemos más a lo que decía ahorita, como referente
de diagnósticos médicos, de historial médico, la policía empezó a hacer sus primeros pininos en educación e información en el año 1962. Y lo digo con propiedad porque mi padre, que era en esa época primer teniente de la Fuerza Aérea, que fue cadete, fue el mejor cadete de la historia de la escuela de la Batalla de las Carreras, lo pasaron a la policía junto con Camaño Deñó, que era capitán de la Marina, para formar los primeros cuerpos de policías de escuadrón de caballería y de antimotines, producto de que la policía fue desbordada y las Fuerzas Armadas fueron desbordadas con los movimientos civiles de protestas después de Trujillo. Y para contener este tipo de acciones se creó los cascos blancos. Y ahí empezaron entonces, ahí vinieron en el año 62, dos policías de Los Ángeles, apellido Guevara y otro apellido Martínez, yo recuerdo, pero está por ahí, de la policía de Los Ángeles, y vino la policía de Carabineros de Chile y formaron lo que es la caballería y lo que son los antimotines. Ahí empezaron ya los cursos ya de oficiales superiores en el año 1965, después de la Revolución de Abril, que modesta parte de mi padre y el general Mida González, que era mayor en esa época, mi padre era coronel, fueron escogidos por la Embajada Americana para hacer el primer curso de Estado Mayor de Policía en esa época, en Washington y en Quantico, Virginia, en el FBI, donde yo estudié en la academia del FBI. Y de ahí entonces se empezaron a formar los oficiales en el Hotel Nueva Suiza, en Constanza, y después pasaron al Hotel de Montaña de Jarabacoa, años 66, 65, 66. Y después de ahí entonces se formaron la primera escuela de seguridad pública de policía en Boca Chica, que tuvo el mando del coronel en aquel entonces, ya fallecido, Benito Monción Leonardo. Y después en el año 72 se formó la Academia de Cadetes. Pero para decirle al doctor Minghetti, mire doctor, por primera vez en el año 1996, año 96, yo era en esa época teniente coronel, en esa época, en la Academia de Cadetes se hizo un acuerdo por primera vez para que los instructores de la escuela de cadetes de la policía fueran civiles con aval de título universitario de la UNFU, de la Universidad UNFU. Y después logramos también que la UAS certificara ya en el año 2000 y tanto de que los cursos que se hicieran en la policía, en la escuela de cadetes de policía y en la escuela de oficiales superiores y de generales inclusive, que fuera de la UAS. Este anillo mío que yo tengo aquí, lo voy a mostrar, que es el curso de generales, mira ahí la estrella, que es el curso de generales, fue impartido por la UAS en la Escuela de Formación de Oficiales Superiores y de Generales en la Policía. O sea, hemos hecho intentos de formación. Lo que pasa que es que el material que ingresa a la policía, el material humano, no hay condiciones de yo captar un buen material de recursos humanos de la sociedad, porque nadie quiere ser policía con esos sueldos. Nadie quiere ser policía. Entonces, cuando usted ve que un coquero vendiendo cocos 5 horas al día, porque empieza a las 9 y ya a las 5 o 4 de la tarde ya vendió todos los cocos, se gana al mes 30,000 pesos mensual vendiendo coco, que su riesgo nada más es cortarse una uña con un machete y ya termina su labor de las 9 a las 10 hasta las 5 o 4 de la tarde y se va para su casa. Y un policía que gana menos, que gana 10,000, 5,000 pesos, 6,000 pesos, tiene que tener la mente más chiquita que un coquero para poder ser policía, porque nadie quiere ser policía. Ahora bien, yo veo aquí damas que están presentes en la tertulia. Yo he visto, y digo damas porque muchas ejercen la profesión de secretarias ejecutivas o secretarias, ¿no? Yo veía anuncios en el periódico, se solicitan servicios de secretaria, que sea bilingüe, que tenga dominio de computación, que tenga tal cosa, etcétera, etcétera.
antes aparecía una coletilla que decía, y de buena presencia. Entonces, si usted pone en el periódico eso y pone el sueldo, un sueldo de 20,000 pesos, usted no va a encontrar una secretaria, ni que sea bilingüe. Usted va a ir a una fila de damas, de señoritas, qué sé yo, con mucha falta ortográfica, que no van a saber de computadora, que sea una maquinilla de adeo como era antes. Pero si usted pone el nivel de sueldo, 120,000 pesos, 200,000 pesos, como hay secretarias que ganan ese sueldo, entonces, pero ya es diferente. Yo te veo una fila enorme de jóvenes con capacidad, que pueden hablar 2 y 3 idiomas, que saben diferentes tipos de manejo de software, etcétera, y que te saben, bueno, lo que es gestión, secretaría. O sea, hay capacidad porque hay atracción para ingresar. El problema de la policía es multifactorial. No hay sueldos atractivos. Ahora, dice el presidente Abinader que va a llevar a 25, a $500. Bueno, ya ahí empieza uno, entonces, a que las filas miren, los policías, la mayoría de policías y de militares vienen de barrios marginados. La mayoría, para no decir prácticamente el 95%, vienen de barrios marginados, de datos sociales realmente bajos, de clase media muy baja, lamentablemente. Ningún joven de clase media, de media baja, ni media alta, ni ricos, son policías. Ninguno. Se le ocurre. Una locura. El padre, no, tú estás loco, usted va a meter usted está muy loco. No. En Chile, los oficiales de la Escuela de Carabineros de Chile, que yo estudié en Chile, son de clase media alta y alta. Los oficiales, inclusive allá se pagan su universidad, porque la policía es universitaria. Allá no es como aquí que le pagan, no, allá para ser cadete, la familia le paga como fuera universidad su matrícula y sus gastos en la escuela de cadetes. Pero son gente de clase media y media alta, porque no pueden pagar ese curso. Vienen de una casta distinta, de una formación, una educación distinta. Y el doctor, por eso es que estoy de acuerdo con que educación, formación, es un cambio cultural, pero tiene que haber una atracción de las condiciones sociolaborales de la policía para que recibamos un material bueno, un material distinto, un material acorde con lo que queremos. Queremos un policía que sea alto, que sea bilingüe, que sea fuerte, que sea inteligente, que sea honesto, que sea honrado, que tenga valores familiares, pero se le paga. No se le paga para eso. Viene como dice, el rechazo de la sociedad. Excelente. Mucha gente interesada en hacer preguntas. Vamos a darle espacio a Sonia Calderón y luego a Elvira Llané. Para ir avanzando un poquito, porque esto es un asunto de 1 hora, 1 hora y 15. Adelante, Sonia. Está en mute Está en mute. Sonia. Adelante, Sonia. Elvira, entonces. Ahí ya la autora. Ya Sonia abrió, sí. Sonia, adelante. Buenas noches a todos. Buenas noches, general Guillermo Guzmán Fermín. Buenas noches, señora Sonia Calderón, su orden. Gracias. Quiero hacer una pregunta, mi general. Dígame usted. Y es, ¿hasta qué punto entiende usted que afectan o benefician los tantos rangos excesivos en la policía? Buenísima pregunta. Hay una distorsión en la cantidad de rangos excesivos en la policía y también en las Fuerzas Armadas. Pero también eso ocurre en los diputados y senadores, en los secretarios de Estado, en los secretarios de Estado. Vamos también a ver en los viceministerios de Relaciones Exteriores. O sea, es el Estado, es el nivel político que tiene ese desorden. No sé si me voy a entender. O sea, quieren también coger a la policía. No, porque la policía hay muchos generales y muchos coroneles. Es verdad. Pero no es culpa de la policía, es el poder político. No quiere pensionar, no quiere reducir, porque nada más quiere ascender, porque eso trae votos. Pero pensionar es feo, no quieren hacerlo. Pero también hay excesos de subsecretario de Estado, hay excesos de viceministros
en salud pública, de viceministros en obras públicas, de viceministros en todas las dependencias del Estado, incluyendo también relaciones exteriores. ¿Cuántos cónsules o vicecónsules hay? Muchísimos. ¿Y cuántos secretarios de consulares también? Muchísimos. O sea, hay una hipertrofia, una encefalopatía en todas las instituciones del Estado. ¿Y quién es el responsable? El poder político. Hace daño a la policía, correcto, porque devalúan los rangos. Y le hace daño al escalafón, le hace daño a la movilidad natural de ascensos, que eso no pasaba cuando en la década de los 60, ni de los 70, ni de los 80, porque era riguroso el escalafón, porque se ascendía por plazas. Y si pensionaban a 2 coroneles, solamente se podían ascender a 2 coroneles, de teniente coronel a coronel. Pero ahora mismo no. Ahora lo que quiere el presidente se hace, porque esto es populismo. Hay que ascender mucho para que ganame la Fuerza Armada y la policía. Entonces, ¿y quién lo hace? El nivel político. Porque cuando se politizan las Fuerzas Armadas y la policía, pasa eso. O sea, doctora, buena pregunta. Un problema institucional, pero culpa no es de la policía, sino del Estado, del poder político. Elvira. Buenas noches, tertulianos. Buenas noches, Guillermito, General Guzmán. Sí, buenas noches. Bien, no sé si reconoce mi rostro, en un ratico le digo quién soy, me lo identifico bien. Sí. Muy acertado, estoy muy de acuerdo con usted, le felicito por su exposición, porque entiendo que después que se deja una jefatura, se visualiza la institución de otra manera. Lo sé porque mi esposo trabajó con 10 jefes diferentes en las posiciones que ocupó y al final de cuentas eso era lo que veíamos. Usted ha acertado en decir que los policías, cómo exigir hombres con cierto perfil y con cierto nivel de educación si no se le paga debidamente para poder exigir. Entonces, la policía tiene que coger, a veces la policía en algunos comandos yo sé que ponen 150 plazas para nuevos policías y nada más se inscriben 30 porque Claro. no hay una oferta real. Claro. Por otro lado, tenemos que entender, yo vi con mucha tristeza, por ejemplo, el comentario de Tonti Rutinel, donde se aplastaba y se acababa a los policías, que había que destruirla, sin tomar en cuenta, o sea, vemos cualquier acto realmente deplorable, pero no vemos en el fondo que no son todos los policías iguales, que hay hombres serios, hay hombres con intenciones de hacer los cambios. La mayoría. Pero esos hombres vienen de la sociedad. ¿Y por qué no visualizamos un poco de qué es lo que tenemos en nuestra sociedad? ¿Por qué en vez de tratar de cambiar a la policía, no tratamos de cambiar nuestra sociedad? Veo muchos programas infantiles, veo muchos programas sociales para tratar de hacer el cambio. Sin embargo, escuchamos música de estos raperos hablando y cantando obscenidades, que esas cosas lo escuchan los niños. Sí. Entonces, ¿cómo queremos mejorar nuestro país si en el fondo no se hace el trabajo real? Los policías vienen de la sociedad. Claro. Si analizamos la policía, entonces la sociedad está mal. Sí. Porque de ahí es que vienen. Sí. Hay que realmente yo le voy a poner un ejemplo. Sí. Yo le voy a poner un ejemplo, doña Elvira, si usted me permite, y los amigos de tertulia. Para poner un ejemplo, hablando de sueldos, el jefe o el director general, como se le llama ahora, de la policía, debe de ganar en la actualidad 100 y tantos mil pesos, quizás 150 mil pesos, por ahí. 200 y algo. Ahora, 200 y algo, sí. no sabía. O 350, algo así.
No llega a eso, no llega a eso. Cuando yo era jefe de la policía, mi sueldo era 63,000 pesos. Cuando usted ve que una de esas megadivas que andan por ahí, que son muchas megadivas, que hay ministerios que andan por ahí, que no han hecho nada, ni van, que van a buscar el sueldo, ganan 500,000 pesos. Óigame, 500, pero no una, no, cientos de megadivas. Qué sé yo, hijos de funcionarios que te ganan también igual por lo mismo, 300,000, 250,000, qué sé yo, un ministro tiene 4 o 5 hijos ganando 300,000 pesos. O sea, por Dios, y el que tiene la seguridad de la nación, que tiene 38,000 hombres y mujeres bajo su mando, que tiene millones, miles de millones de dólares en propiedades que proteger, que tiene 11 millones de dominicanos y ciudadanos que cuidar la vida y proteger, Sí. más 7, 8 millones de turistas que vienen al país. Entonces, óigame, y que gane 200,000 pesos con toda la responsabilidad que tiene y el mando que tiene para que una megadiva te gane 500,000 pesos. Pero por Dios, es un insulto. Eso es un insulto del nivel político con la institución que más se arriesga todos los días para que después entonces le caigan todos los problemas a ella, porque ahora la policía es la mala. Pero si acaso, como yo digo, escúchame, doña Elvira, cuando los errores de los gobiernos o del Estado se cometen, como por ejemplo, que no asfaltan las calles o que no hay una calle buena en un barrio, ¿qué hace? Que porque Obras Públicas no bachea. Protestan, queman gomas. ¿Y quién paga? Vaya la policía y resuelve el problema. La policía que tiene que ir a enfrentar a los ciudadanos. Es la parte fea. Pero no va a Obras Públicas, va la policía. Cuando se quema un transformador en un barrio de eso y dura una semana, 2 semanas y no lo cambian, eso sin luz y energía, entonces vienen las protestas, cortan árboles, me digo cuánto, etcétera, porque la CDE no va y cumple con su deber el ayuntamiento. Entonces, no, que la policía que resuelve y dura 5 o 6 días tirando bombas, tiros, pues, para proteger las propiedades, que se van a meter en los colmados, que va a haber una huelga, porque el poder político no actúa rápidamente en consecuencia. No, la policía. Y cuando matan un miembro de eso, un muchacho que está metido en protesta, no, la policía la asesina, la policía la criminal. Pero ¿y por qué pasó eso? Por negligencia del Estado o de dependencia del Estado. No lo generó la policía. La policía pagó el plato roto de. Entonces, se exige mucho a la policía, sí, pero no le dan. Y la policía que tiene la República Dominicana no es la policía que quiere, sino es la que paga. Si yo voy a tomar un vuelo a Estados Unidos o Europa, donde sea, y yo voy al counter o a, no sé, o por internet y compro un ticket de clase económica y voy, me chequeo a bordo la aeronave y yo veo que en la clase de business class o en la clase, la primera clase, me están mirando champaña, una entradita de embutido con quesos y después un menú para uno elegir el plato principal y vino, un coñac, etcétera. Yo dije, yo quiero eso también. Yo pagué mi pasaje aquí y dice, no, ¿qué usted pagó? Usted pagó, no, mire, allá pagaron para una clase de primera clase. Usted pagó clase económica. Usted lo que le sale es quizá un maní, si acaso, y muchas gracias, y listo, y agua. Entonces, porque usted está pagando eso. Usted va a recibir la atención de económica, no de primera clase. Entonces, eso ocurre también extrapolando esto a la institución. La sociedad demanda una policía inteligente, preparada, culta, honesta, bien de buena presencia, que sepa 2 o 3 idiomas, porque vivimos en un país turístico, pero no se le paga eso. No hay personas que quieran ingresar a la policía. Y yo quisiera, como jefe de la policía, que yo tener ahí a un paquete de profesionales, pero no, nadie quiere ser policía. Bien,
Sí. Elvira, yo te abro el micrófono ahora mismo. Dame un segundito. Nada más quedan 3 intervenciones. Pedro Peralta, Víctor, Dieva y Elvira al final va a terminar. Pedro, adelante. Buenas noches. Gracias a Bruno, a todos los tertulianos. Y gracias al general Guillermo por tener ese banquete esta noche con él. Lo mío es algo, yo siempre miro de manera sistemática y me veo en el espejo no solamente de República Dominicana general, sino de otros países con mayor precariedad que República Dominicana y han hecho los cambios que realmente en una institución policial o en cualquier otro organismo ha transformado y ha llevado ese país a hoy verse diferente en el mapa. ¿A qué me refiero con República Dominicana? Que, bueno, usted dice que parte de eso es político y en declaraciones también de esta semana y de la semana pasada, que es un problema cultural de la República Dominicana. Ahora bien, usted tuvo la batuta y la constitución, como se dice. De hecho, el tema de 2008 con Barrio Seguro, que aunque fue muy defendido por algunos sectores, para mí fue fracasado. ¿Por qué? Porque no tuvo que se hace la cosa como está pasando ahora con la reforma policial. ¿A qué me refiero? Que actuamos en tiempos de crisis y tenemos que tomarnos el tiempo para planificar, para hacer las cosas con fundamentos, no en tiempo de crisis. Se está acelerando un proceso ahora por una muerte que hubo en Villa Altagracia y por otras situaciones que viene arrastrando la institución de antaño. Y yo digo que es una institución todavía con los símbolos y con la mentalidad trujillista. Ahora bien, dentro de la parte ya usted como un conocedor y obviamente de los generales que más ha estudiado en este país, fuera y dentro del país, ¿qué nosotros podemos hacer, la sociedad civil, lo de a pies, para mejorar el tema de la seguridad en República Dominicana? Para tener una policía que a mí no me dé miedo cuando me para un policía en la madrugada y yo trato de huir mejor en vez de pararme. ¿Y por qué en otro país nosotros sentimos que las policías son seguras y que de hecho cuando llega una autoridad uno se siente protegido? En cambio, en República Dominicana, lamentablemente, nos sentimos con miedo cuando un policía nos manda a parar. A mí me pasó llegando al aeropuerto de las Américas, una patrulla me paró en un lugar totalmente oscura. Yo vengo con mi esposa y le digo, le hice seña, bajé el cristal, vamos a una gasolinera donde haya luz. ¿Por qué? ¿Cuál es la logística tan pobre para poner 2 individuos en una patrulla a parar la gente en un lugar donde no haya luz? Es como más que todo, fue una pregunta y también algunas cosas que yo me pregunto y no encuentro la respuesta. Sí. Gracias por la oportunidad y buenas noches. Muy bien, Pedro Peralta, por su pregunta también muy interesante. Y vamos a empezar con reiterarle a usted, y ya dijo ahorita que no hay nada, como decía Maquiavelo, no hay nada más peligroso, ni más difícil, ni incierto de su éxito que cambiar las cosas. Es muy difícil cambiar. Y si ustedes creen que es fácil, cámbiese usted mismo. Yo dije ahorita, en mi entrada, lo primero que dije fue que hay un prejuicio con la Policía Nacional de que es una policía trujillista, que viene de una dictadura. Y dije las razones de por qué. La represión de Trujillo la hacía el SIN, el Servicio de Inteligencia Militar. La policía nunca actuó de manera represiva, porque no era su función. Es más, ni siquiera había tanto policía en el país. Y usted me acaba de decir que la policía es trujillista. O sea, lo dijo ahorita varias veces y usted continúa con su mentalidad, con su idea de que es trujillista y no es trujillista, es seguro. Para que usted vea cómo las cosas cambiar es difícil. Y quizás le diga a usted y usted no me crea, pero yo le pido que usted investigue. Es seguro. En segundo lugar, me gustó que usted dijera, como que dice, bueno,
usted fue jefe de la policía y que usted hizo, porque esto está igual o está peor. Es muy bonito, usted venía a decir ahora esta cosa porque usted no lo hizo cuando fue jefe de la policía. Perfecto. Mire, cuando yo asumí la jefatura de la policía, yo asumí la jefatura con 2 pacientes a la vez, en cuidados intensivos. Uno, la sociedad, que había un nivel enorme de criminalidad y alta delincuencia, temor de salir a las calles, a diario muertes, y tanto era así que tuvieron que lanzar los militares a las calles, y tenía ya más de un año con los militares en las calles, que no es labor militar, es policial. Y tenía otro enfermo en cuidados intensivos, otro paciente, que era la misma Policía Nacional, con problemas de corrupción, de indisciplina, con problemas de organización, con muchos problemas internos, de afecciones internas. Y yo tuve que trabajar con esos 2 pacientes a la vez. Y no podía tratar a la policía y paralizarla, como hacen los mecánicos que paran el vehículo y lo arreglan y después lo encienden. Yo tenía que tratar a la policía con ella en marcha, trabajando. Porque si paro la preventiva, se me suben los delitos. Si paro la investigación criminales, me pasa igual. Si detengo el tránsito, igual. O sea, siempre. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hicimos nosotros ahí? Antes de yo trabajar contra la delincuencia hacia el exterior, trabajé con la delincuencia interna, con los grupos internos, y los enfrenté con decisión y con firmeza, con autoridad, y después entonces salimos a las calles. Y yo te tengo para decir dos cosas. Una, cuando yo asumí la jefatura de la policía, habían en el país de 32,000 hombres que tenía la policía en aquella época, 32,000 y tantos, casi 33,000. 1,800 hombres patrullaban las calles a nivel nacional, 1,800. Algo increíble, porque la espina dorsal de toda institución policial del mundo es la prevención. Y el resto de casi 9,000 hombres estaban en las policías investigativas, en este caso de robo, que el robo era la que patrullaba las calles de manera preventiva. O sea, una distorsión institucional terrible, y que eso también fomentaba la corrupción interna de la policía. Y que el paso principal que yo hice fue eliminar eso e ingresar y trasladar lo que eran recuperables a la policía preventiva y votar. Yo voté, cancelé desde generales hasta rasos 9,000 y tantos policías en mis 3 años de gestión, en una gran depuración enorme. Pensioné 42 generales de la policía, que me trajo muchísimos problemas internos, porque cada quien tiene su padrino, su cosa. Los saqué todos de allá, con firmeza y con autoridad. ¿Y qué ocurrió? Que de esos 1,800 policías que estaban patrullando las calles y que las tenían vacías a nivel nacional, yo la dejé con 15,000 hombres patrullando las calles, con pocos recursos, no como ahora que Danilo le compró 1,000 vehículos de un plumazo en su oportunidad. 1,000. A mí me compraron en 20 vehículos en 3 años. Entonces, ahí no había, se trabajaba de olfato, don Pedro, de olfato. O sea, el comandante de tal sitio, de tal departamento, mandaba las patrullas de olfato. No, eso se cambió en mi gestión. Se trabajó con el mapeo delictual, con estadísticas. Y yo tenía en mi oficina todos los días, en la mañana, el diagnóstico criminal día a día. Y yo sabía cuáles eran los lugares de mayores delitos en el país, qué tipo de delitos, a qué hora se cometían, y la tipificación y creé una unidad de estadísticas que todavía perdura, y ese sistema lo están todavía usando a menor escala, pero lo han seguido usando los demás jefes de policía, de evaluación y control de todas las patrullas del país, de todas las patrullas, con estadísticas, y los monitoreaba día a día. Empezamos con el ensayo de, en esa época, y han pasado ya casi 16 años de eso,
con las cercas virtuales y con poner GPS a los patrulleros para yo saber dónde se movían cada patrullero del país. Y todas esas medidas que hicimos y que hoy en día perduran, entre otras cosas, cambiamos la currícula académica también de la escuela de cadetes, etcétera. Eso permitió que en nuestros 3 años de gestión fueron los 3 años de menor victimización en la historia de la policía dominicana, de menor victimización. O sea, se redujeron los delitos al mínimo y sincericé las estadísticas. Y además le dimos de nuevo ese espíritu de cuerpo y de disciplina en lo que pude a la Policía Nacional. Lo que pasó fue y ocurrió, es lo que le digo, se politizó en el sentido de que no se dio seguimiento, porque el problema de seguridad ciudadana no es de policía, la policía es un componente más, es algo más amplio, porque, y que debía empezar por ahí, el tema de la seguridad ciudadana es un tema de salud social y como tal hay que ser tratado, estudiado y analizado de un gran sistema social. Y dentro de ese sistema social hay subsistemas. Es como el cuerpo humano. La salud general del cuerpo se divide en un gran sistema de salud corporal que a su vez está subdividido en subsistemas. El subsistema circulatorio, el subsistema respiratorio, el subsistema digestivo, el subsistema inmunológico, el subsistema cerebral y así sucesivamente. Y todos esos subsistemas juntos tienen que estar articulados, combinados, que trabajen de manera coordinada, porque si no, el cuerpo humano se resiente. Usted tiene problemas de azúcar y tiene problemas de triglicéridos y tiene problemas de asma. Eso tiene que ser tratado por especialistas, pero todo tiene que estar combinado, porque si usted le da una medicina para la presión, o usted, como soy yo, alérgico a la aspirina, no puede medicar, no, tiene que saber qué me pasa a mí, porque yo no sé. Entonces, no es tan fácil. Entonces, en el sistema de salud de la nación, tiene que también que obras públicas, que salud pública, que educación, cada quien hace su trabajo. Porque así como hay que cambiar la mentalidad de la policía, que es cultural, también hay que cambiar la mentalidad de los políticos y también de la sociedad. Porque aquí falta civismo. Los países en democracia son más respetadas, son aquellas democracias donde hay más educación y más formación de la sociedad, porque la policía no apenas tiene que reprimir, porque la gente obedece la ley. Hoy en día vivimos en una etapa de crisis donde los hijos irrespetan a los padres, los alumnos irrespetan a los maestros, la sociedad irrespeta a la autoridad. Hay una crisis de autoridad en el país. Entonces, como usted ve que los influencers aquí, que no han estudiado ninguna carrera de nada, porque tocan bachata, porque se ponen tatuajes y que cuántas jucas que se ponen ahí, son los que influencian a nuestros jóvenes. Imagínense dónde va esta sociedad, por Dios. No es usted que el doctor Bruno, que yo cuánto, que usted, Pedro, que sabe, que usted sí, que Víctor es un psicólogo y fulano de tal. A ellos no le importa ahora mismo a esa gente. Inclusive han pedido el hábito de la lectura. Ahora es por Twitter y hay que comprimirle el mensaje porque ellos no leen un artículo o no leen los libros. O sea, ¿hacia dónde vamos? Entonces, eso hay que rediseñarlo. Es la sociedad que tiene problemas. Entonces, es un asunto que es complejo. No es un asunto de policía, es un asunto de sociedad. Y la sociedad tiene que ser también rediseñada, reeducada y reorientada. Bien, estamos en la fase final Sí. de esta conferencia, de este encuentro. El psicólogo Víctor, que sea bien breve, y luego Elvira, para ir terminando, que ya vamos para 1 hora y media prácticamente. Oh, tan rápido. Ya hay un agotamiento. Adelante. Pero con un conferencista que le gusta conversar. Buenas noches. Gracias. Adelante. Buenas noches, honorable ilustre Guillermo Fermín, ejemplo a seguir. Gracias, señor. Usted sabe que usted tiene hijos como quiera, por donde quiera, personas que le siguen. Muchísimas gracias, Víctor. Y admiradores. Un honor para mí. Tengo para decirle, honorable ilustre director, para mí usted siempre lo será, y ex jefe de la policía, para mí usted lo será.
Tengo para decirle que la Policía Nacional siempre será el pan de lágrimas de la sociedad, porque vivimos en una sociedad decompuesta, porque el problema no es la Policía Nacional, sino el problema está en los hogares, hogares decompuestos. Mayormente, como usted había expresado, la tremenda alocución la cual usted había expresando, el problema no es demoler la Policía Nacional ni tampoco reformarla. Las leyes están ahí, sino que tenemos que educar la sociedad, porque la policía viene de la sociedad. Es cuanto. Gracias, Víctor, por su Muy bien. su participación. Que lo veo muy Elvira, correcto. adelante, Elvira, para ir terminando. Bueno, general, estamos reiniciando una nueva reforma policial donde queremos eficientizar la institución, pero yo entiendo que hombres como usted y los actuales que están en la dirección de la Policía Nacional tienen que aunar esfuerzos, porque estamos escuchando muchas exigencias a la policía, pero ¿y quién exige para la propia policía? Esta es una nueva reforma que se va a iniciar. Acabamos de, como quien dice, cerrar la 9604 que fue una excelente La mejor ley. La mejor ley que ha tenido la policía. Óigame, excelente. La Pero mejor ¿qué ley. sucede? La policía no ha cumplido a cabalidad todos los mandatos de esa ley, porque una de las cosas que tenemos para ofrecerle a los que quisieran integrar a la policía una seguridad social, claro, una buena pensión, sí. asegurarle el bienestar de su familia mientras está trabajando. Sin embargo, no se ha cumplido a cabalidad. Tengo entendido que el actual inspector general de la policía, que también creo que hasta ahora todavía dirige lo que es la cooperativa de la Policía Nacional, y entiendo que se ha dado un giro de lo que era ISPOL a Cooperativa de la Policía Nacional, y se me ha dicho a mí, yo he escuchado hasta la expresión de que no, ISPOL ya no existe. ISPOL no puede desaparecer del todo, puede desaparecer como nombre, pero la institución de per se de ISPOL ha pasado a un renombre que se llama cooperativa ahora, porque su dinero, sus fondos, ¿de dónde vinieron? Del ISPOL. Pero ¿qué pasa? Hay artículos de la ley que no se han cumplido a cabalidad. Entonces, como sociedad no estamos entendiendo eso. No entendimos cuáles eran los mandatos de la 9604. Nos fuimos a una 590, donde incluso los propios congresistas se empeñaron en resaltar que un funcionario con 6 policías, con un funcionario con 4, con 8, dependiendo del rango de autoridad en el estado, y un general se va a su casa con 2 policías, 3 policías. O sea, no se está valorando, y yo entiendo que tenemos que empoderarnos. Yo soy la viuda del general de la Cruz Martínez, comando. Ah, caramba, Dios mío, perdóneme. Dios, tiene toda la razón, sí. Y entre las cosas que se viola en la institución es que un hombre como Juan Ramón de la Cruz, estamos hablando de una reforma policial. A final de cuentas, la reforma policial va a terminar a implementar un real programa comunitario. Y ahí tenemos el pico. El pico fue 92, 94. Ahí, hoy mencionamos ahorita, yo venía ahora de un programa de televisión en Nuevo Diario, y mencionamos al general de la Cruz Martínez con el pico, con el programa Pico, que fue la primera iniciativa exitosa de la policía comunitaria, de la policía de proximidad. Colombia estaba en pininos, y claro, aquí lo estamos, ya estaba en funciones, claro, pero es todo lo que se hace, es como usted ha dicho, se politiza y no se da seguimiento. No se dio seguimiento porque eso tenía el nombre de Juan Ramón de la Cruz Martínez. Hay muchísimas cosas. Hay un exceso de autoridad en la institución. Yo soy abogado, yo trabajé
al lado de mi esposo en esa reforma 9604, porque él tuvo mucha participación. La mejor ley, yo también trabajé en ella, y en el Marte Martínez. Fue un buen esfuerzo. La mejor ley que tenía la Policía Nacional. Y sí, se promulgó en el tiempo de Marte Martínez, pero es como ahora. Esta ley no va a ser promulgada ahora. Es un tiempo que se tarda. O sea, desde el año 2000 ya se estaba encaminando esa reforma. Hay un exceso en la autoridad, en la institución. Usted dijo que no hay una institución trujillista. Y en el fondo, comando, mire, cuando mi esposo tiene 7 años de fallecido y yo, como abogado, no he logrado que la institución reconozca los beneficios de un hombre, de la pensión de un hombre que duró 17 años como general, que fue inspector general de la policía, que implementó programas comunitarios, que implementó programas de acercamiento a la comunidad, y todavía hoy, después de 7 años, ni siquiera se le ha reconocido el ascenso a mayor general. Sí, pero, o sea, pero en ese caso que usted me dice, no tiene nada que ver con el trujillismo. Es falta. Usted sabe por qué le perdone, usted sabe por qué digo trujillista, porque a mí se me pisoteó, sí, porque yo era policía y lo que yo estaba exigiendo no me lo podían dar. Pero fíjese bien, pero el problema es que eso es otra cosa de quizá de mezquindad, de otro tipo de sentimiento, pero nada de trujillismo, porque ahora mismo hay miles de ciudadanos que han sido cancelados de sus puestos, muchos de carrera, que legalmente, constitucionalmente, no pueden ser cancelados y están cancelados y reclaman hoy sus prestaciones laborales y no se lo pagan. Y eso nada que ver con Trujillo, nada que ver con eso. Es un asunto del Estado. Entonces, sí, lo suyo realmente es un derecho adquirido que hay que reconocérselo, y yo no sé por qué ha pasado, pero eso hay que reconocérselo. Mire, comando, yo recalco en que hay que aunar esfuerzos. ¿Por qué? La Ley Orgánica 9604, en su artículo 111, dice, manda, entre otras cosas, ¿verdad? Tiene la especificación de lo que es lo que te toca como pensión, pero manda incluso a que anualmente sean revisadas. Hay indexación de sueldos, claro. Pero no es un 80% como han aceptado. No, pero nunca se hizo tampoco. Nunca no, se ha hecho. A los pitos que lo piden, pero es algo que sea automático. Lo hacen en el 80%. Y en la ley actual, lo quitaron. La ley actual, la ley actual quitaron. No lo quita. Lo que la ley actual manda a que los aumentos y todo eso sea manejado por el Consejo Superior. Bien. Hay que mejorar los integrantes, hay que mejorar. Muchas gracias, Elvira. De un aspecto muy amplio. Muchas gracias, Elvira. Gracias. General, hemos terminado. Gracias por participar de este encuentro, y realmente hemos aprendido muchas cosas que uno desconocía, porque no es lo mismo opinar de una institución en la que uno lo ve desde afuera que cuando uno está adentro, y como usted estuvo adentro, nos ha orientado con muchas cosas que uno desconocía de la Policía Nacional. Gracias por su apoyo, por estar con nosotros, y siempre las puertas abiertas de este foro de discusión. El honor ha sido para mí poder tener la oportunidad de llegar a un público tan selecto como ustedes, de profesionales, de dominicanos preocupados por el país, y yo espero que Dios Todopoderoso derrame sobre cada uno de ustedes y sus familias muchas bendiciones, y que tengan muy buenas noches. Y estamos aquí siempre a su disposición para cuando quieran cualquier participación de parte nuestra. Estamos aquí para servirle. Después lo vamos a invitar a Santiago, porque este grupo, en la ciudad donde la mayoría de los miembros viven, es en Santiago. Luego, cuando pase la pandemia, lo vamos a invitar a un encuentro presencial. Será para mí un altísimo honor. Muchas gracias, y buenas noches. Muchas gracias por su apoyo.